Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que estén escuchando. Estamos acá por iniciar un nuevo capítulo de este podcast llamado Conversaciones Ambientales. El día de hoy vamos a charlar sobre el concepto de buen vivir, un concepto bastante utilizado en Latinoamérica en especial, pero también en otras latitudes, para referirse a una nueva forma, a una forma distinta de entender el desarrollo. Inspirada en las cosmovisiones indígenas, pero que ahora vamos a ir profundizando en ese concepto. Eh, y bueno, para comenzar, Danilo va a desarrollar qué se entiende por este concepto. Hola, ¿cómo les va? Bueno, quiero empezar diciendo que no es el buen vivir. Así vamos despejando eso ante confusión o malas intenciones, ¿no? El buen vivir no es una ideología política ni religiosa, no es indigenismo, tampoco es una propuesta de volver a sociedades sin ciencia ni tecnología. El buen vivir no es antagónico con la ciencia moderna, ni con los derechos humanos, ni con los mejores valores de la ilustración. Ahora pasando a definirlo de manera positiva, el buen vivir se puede entender de tres maneras: como una cosmovisión, como un paradigma o como una propuesta filosófica política. Cosmovisión significa visión o concepción global del universo. Básicamente es la manera particular en que una persona o un conjunto de personas ve e interpreta al mundo. Todo individuo tiene una cosmovisión y todo pueblo también. Gabriel tiene una cosmovisión, yo tengo una cosmovisión, vos que estás escuchando tenés tu propia cosmovisión. Las cosmovisiones de las personas tienen elementos en común, sobre todo cuando esas personas pertenecen al mismo pueblo y la misma época. Cuando se explora las cosmovisiones de los pueblos originarios de América Latina, se encuentra el buen vivir en varias de ellas. Por ejemplo, en la cultura aymara, en la amazónica, en la guaraní. En todas ellas, con distintas palabras según sus idiomas, hay una visión de que la buena vida es la que se vive en armonía con los otros y con la naturaleza. Eso es básicamente el buen vivir, la armonía entre nosotros, comunitaria, y también con las otras especies, con el medio natural. Integrar el buen vivir a nuestras cosmovisiones significa modificar nuestras creencias sobre cómo vivir la vida. ¿Vinimos a este mundo para luchar por sobrevivir, para consumir y acumular riqueza o para ser famosos? ¿O la buena vida es otra cosa? O habíamos dicho que el buen vivir también era un paradigma. Definamos paradigma. Bueno, es un conjunto de creencias, valores y experiencias que afectan la forma en que percibimos la realidad. En ese sentido, un paradigma se parece mucho a una cosmovisión. Pero la diferencia importante es que el paradigma es un modelo que podemos adoptar conscientemente para pensar en cómo transformar la sociedad y cómo transformar nuestras vidas para lograr la armonía con nosotros y con la naturaleza. Cuando elegimos o tomamos partido por el buen vivir como paradigma, forzosamente estamos descartando otros paradigmas. Por ejemplo, el paradigma del desarrollo. Adoptar el buen vivir como paradigma nos sirve a la hora de las conversaciones que tenemos como sociedad sobre temas comunes que nos afectan a todos. Por ejemplo, qué hacer frente a la crisis ambiental, qué hacer frente a la desigualdad y la concentración de la riqueza en unos pocos, qué hacer frente a la falta de democracia y el autoritarismo del Estado. Adoptando el paradigma del buen vivir, para responder esas preguntas vamos a llegar a respuestas muy distintas que si estuviéramos empleando otros paradigmas. Por último, el buen vivir también es una propuesta filosófica política. Aquí es cuando convertimos el buen vivir en un conjunto de herramientas y de proyectos concretos para transformar realidades económicas, políticas y culturales. El buen vivir como propuesta filosófica política significa que, además de integrarlo,
en nuestras creencias y en nuestra manera de pensar, lo estamos integrando en proyectos y acciones concretas para transformar nuestra realidad personal y comunitaria. Bueno, el buen vivir es algo que se puede encontrar, como habíamos dicho, en el estudio de varias culturas originarias, pero también es algo que ha tenido difusión reciente en este siglo y en algunos países de Latinoamérica. Sobre eso nos va a hablar Gabriel. Sí, me parece importante subrayar que adquirió un protagonismo renovado o un fuerte impulso a partir de que fue incorporado a reformas constitucionales que se dieron a partir de procesos políticos con bastante protagonismo de movimientos sociales, como el que se dio en Bolivia y en Ecuador, donde también participaron intelectuales, promotores de esta visión que buscaban rescatar ciertos saberes que generalmente eran sepultados por el pensamiento más eurocéntrico que descartaba todo aporte válido a los pueblos originarios. Entonces, en una búsqueda política de dar un reconocimiento a las cosmovisiones indígenas, eh, se le da fuerte promoción al concepto de buen vivir, que también ayudó al involucramiento político, a la participación de estas comunidades que tienen tanta fuerza en países como Ecuador y Bolivia, ¿no? Eh, entonces, bueno, fue parte de un proceso político, ¿no? De una interacción entre los que daban pie a la reforma constitucional, a los juristas, a los representantes populares y los movimientos sociales. Que ahí también se dio una mezcla, ¿no? Porque también empezó a haber diputados, senadores, congresistas de los movimientos sociales. Entonces, bueno, fue cristalizado el concepto en las constituciones. Em, se puede considerar una conquista, un logro, y al mismo tiempo se puede ver las limitaciones de que quede expresado en la letra de la Constitución, en lo formal, y la distancia que hay con que se haya hecho efectivo la aplicación de estos principios. Que aparezcan las constituciones no significa que esté garantizado o que sea algo sólido. Em, de hecho, bueno, hay mucho debate sobre eso, ¿no? En tanto en Ecuador como en Bolivia. eh, Hay una posición ahí de, bueno, fue una conquista, es un logro, es un avance muy significativo que esté presente en la Constitución, que también el buen vivir habilite a hablar de derechos de la naturaleza, de, de pensar el desarrollo de otra manera, incluso de pensar en el postdesarrollo, ¿no? En ir más allá de la ciudad desarrollista. Eh, y la atención de las exigencias que tienen los gobiernos, los mismos gobiernos que impulsaron, porque en Bolivia sigue el mismo signo político. Y sin embargo, tiene estos imperativos de ser un país insertado en el mercado mundial, que tiene que exportar materias primas y conseguir divisas, y que necesita cierto crecimiento, y que sigue teniendo una economía principalmente primaria exportadora, y que bueno, y entra en contradicción con lo que se postulaba, ¿no? Una nueva concepción, un nuevo modelo de protección de los recursos, de la naturaleza en simultáneo permite una mejor calidad de vida a nivel comunitario, eh, donde la sobreexplotación de recursos quedaría excluida en la concepción del buen vivir, ¿no? La armonía justamente implica evitar la sobreexplotación, la devastación de los territorios, pero no es algo que se haya dado, ¿no? Por eso siguen las tensiones. Se han dado situaciones donde, en particular en Bolivia, ¿no? Un derrocamiento del gobierno, liderado por Evo Morales, también producto del descontento generado por su pretensión de ser reelecto una vez más. Eh, y bueno, asumió un gobierno que puso en riesgo esas conquistas, ¿no? Un gobierno que tenía indicios de ser de derecha, de ser contrario a los intereses de los movimientos sociales. Entonces, bueno, se tuvo un proceso muy, muy complejo ahí en Bolivia, donde al final se terminó presentando a elección alguien
un, alguien ligado a Evo Morales, como Arce, pero que no es, no es Evo, es decir, hay una renovación política, y terminó teniendo legitimidad. Y bueno, este presidente actual fue ministro de Economía de Evo Morales, sigue teniendo una impronta de cumplir con las necesidades que tiene el país de seguir teniendo un crecimiento económico. Entonces, el buen vivir permite cuestionar el crecimiento económico, pero no es suficiente para que la economía no se oriente a la expansión, el crecimiento, aumentar las exportaciones, las necesidades que impone la economía capitalista mundial, ¿no? Entonces, pienso que merece reflexión el hecho de que, que se haya consolidado el buen vivir dentro de textos tan relevantes como una constitución, ¿no? Es un logro, pero también hay que ver los límites, ¿no? Y las dificultades para que el buen vivir pueda convertirse en una alternativa real a los modelos de desarrollo vigentes. Y bueno, en Ecuador es más frágil todavía la situación porque ahí sí hubo varios cambios de orientación política, en donde ya Correa tenía sus límites, tenía sus múltiples contradicciones. Los que vinieron después adhieren más a un modelo más tradicional de inserción de Ecuador en la economía mundial. Entonces, bueno, ahí también, por más que esté en la Constitución, está en peligro eh, que el buen vivir siga siendo como una guía o un parámetro para orientar las políticas económicas y la política social. Así que me parece que es importante fue importante para darle impulso a estos debates, a este concepto, a esta posibilidad de alternativa. De hecho, los intelectuales europeos y de otros países de América Latina rescatan mucho el buen vivir. Eh, en Argentina tenemos varios intelectuales ambientalistas vinculados a los movimientos sociales que reivindican la relevancia del buen vivir como guía, tanto de Uruguay, Argentina, Brasil, de varios países. Eh, Incluso en Chile, ¿no? Porque en Chile también hubo una reforma constitucional que al final fue rechazada, pero que estaba la idea de poner un apartado ambiental fuerte, de hecho estaba en el texto, pero bueno, fue rechazado. Ahora no recuerdo si estaba presente el concepto de buen vivir, pero algo, digamos, una influencia estaba presente en el texto de Chile, y bueno, al final fue rechazado. Y bueno, acá todo esto también para mí es importante la idea de que va a haber una batalla cultural, que los conceptos tienen un rol en eso. El concepto de buen vivir es un concepto en disputa, que puede tener también múltiples significados. Es decir, no sería raro que si para una sociedad el buen vivir significa consumismo, estilo de vida norteamericano, y se termina implantando que el buen vivir es eso. Entonces el concepto de buen vivir corre el riesgo de ser desviado de sus significados, de lo que sus difusores pretendieron, ¿no? Que es dar una disputa cultural justamente contra la concepción de desarrollo proveniente de Occidente y hegemónica. Justamente el buen vivir se presentó como un concepto para dar una lucha contrahegemónica, para dar una disputa ideológica. Y bueno, para mí el riesgo es que en su institucionalización, en su aceptación por parte de gobiernos populistas, progresistas, termine siendo un concepto que pierda su potencia. Y eso va a depender de las luchas que vengan desde abajo, de los movimientos sociales, para que eso no suceda. No se puede esperar mucho de los gobiernos. Eh, los gobiernos muchas veces pueden pronunciar el buen vivir, llenar sus discursos de ese concepto y al mismo tiempo promover agendas extractivistas con explotación de empresas extranjeras, apuntando a reproducir lo peor de los modelos extractivistas. Entonces, bueno, hay que tener una visión crítica de estos conceptos. Para mí muchas veces lo que sucede es que se repiten
como consignas y se va vaciando de contenido. Por eso me pareció muy importante y muy clara la definición que dio Danilo de cuál es el significado y qué es lo que no significa. Em, y bueno, para cerrar, ¿no? Para cerrar también, para mí, y ya le doy pie a Danilo para continuar, es que en estos podcasts estuvimos hablando varias veces de crecimiento, ¿no? Tenemos varios capítulos. Y ver qué vínculo puede establecerse, ¿no? De hecho, se estableció, no lo hacemos nosotros, ¿no? Sino que en los libros sobre crecimiento, en todos mencionan el buen vivir. Yo todo lo que he leído siempre está presente. Eh, y se lo retoma como un concepto potente que permite alejarnos de la idea hegemónica que tiene la economía, que vivir mejor es crecer, ¿no? Que el progreso se entiende como expansión de la fuerza productiva, aumento de la producción, del consumo. Bueno, el buen vivir viene a plantear la armonía, el equilibrio, el respeto a los recursos, ¿no? Por ejemplo, yo algo que me quedó de buen vivir, me acuerdo, es que se busca conocer la naturaleza para saber sus límites. No conocerla para explotarla, sino conocer, ¿no? En otra manera de entender el conocimiento de la naturaleza, ¿no? Conocer conocerla para cuidarla. Y eso me parece que es una buena síntesis, ¿no? De una visión distinta, de algo que nos tiene que dar que pensar y que hay que tener en consideración. La idea de explorar y conocer la naturaleza, sus leyes, su funcionamiento, para poder vivir en armonía, comunitaria con ello, ¿no? Eso me parece que es algo a rescatar y que está presente en las constituciones incluso, pero que es fácilmente dejado de lado. Y ese es el riesgo, bueno, hay que subrayar ese riesgo. Sí, ahí, bueno, conectando con lo que dijiste, justamente hay una tensión entre el desarrollo y el buen vivir, ¿no? Y para mí los ejemplos que vos diste son el desarrollo queriendo absorber al buen vivir, ¿no? Son proyectos desarrollistas los de Ecuador y los de Bolivia, pero, bueno, ponemos el buen vivir y los derechos de la naturaleza en la letra de nuestras leyes, ¿no? Y porque tengamos el apoyo de algunos referentes indígenas, bueno, ya está. Legitimamos el mismo desarrollismo de siempre, ¿no? Que es la extracción de las economías primarizadas, ¿no? La extracción de los recursos sin reconocer ningún límite. Y, pero, bueno, pero estamos diciendo que aplicamos el buen vivir, ¿no? Entonces, como que tranquilizamos a la muchedumbre indigenista ambientalista, ¿no? Es como una forma de populismo. Y en realidad para mí, lo que nosotros tenemos que hacer en esta batalla cultural que vos decís es profundizar, hacer evidente el antagonismo, ¿no? Que tiene el buen vivir con respecto al desarrollo y el crecimiento infinito, digamos. No, pues hemos hablado mucho del crecimiento, del paradigma del crecimiento infinito, ¿no? Del progreso, lo hablamos sobre todo en los primeros dos episodios, cuando presentamos el decrecimiento. Eh, pero hemos hablado poco del desarrollo, ¿no? El desarrollo que es como el hermano menor del crecimiento, diría yo, ¿no? Porque si la ideología del crecimiento infinito surge más de los países llamados centrales, ¿no? La idea del desarrollo surge más de los países llamados periféricos, ¿no? Los países que llegaron tarde al capitalismo, ¿no? Y por lo tanto en desventaja y en una desventaja cada vez mayor con los países que llegaron primero y los que concentran más la riqueza mundial. Entonces, el desarrollo básicamente lo que quiere no es cambiar las reglas del juego capitalista, ¿no? Sino
mejorar las condiciones de algunos jugadores. Es demanda por una cuestión de justicia, ¿no? De que los países que actualmente no están desarrollados, ¿no? Que se puedan desarrollar, ¿no? Porque tiene una cosmovisión nacionalista donde los estados-naciones que existen ahora siempre existieron o estaban llamados a existir, ¿no? Entonces la humanidad está dividida en esas naciones. Cada nación tiene el derecho a desarrollarse, ¿no? Y ese desarrollo no se entiende como el desarrollo del individuo, porque en el caso del individuo se acepta su muerte. Acá este desarrollo también se entiende de manera infinita y sin límites, sin tomar en cuenta ningún tipo de límite. Entonces, en ese sentido, por eso digo que el desarrollo es como el hermano menor del crecimiento, ¿no? Porque comparte la misma ceguera material, energética, ecológica, ¿no? Lo que lo distingue por ahí es como este sentido de justicia, de que, bueno, todos tenemos derecho a desarrollarnos y los que estamos menos desarrollados se nos tiene que conceder. eh, bueno, más margen para desarrollarnos que a los que están, que a los que ya están desarrollados, ¿no? Porque se divide a desarrollados y no desarrollados a las naciones. Eh, y ¿qué más? Bueno, ahí estaba especulando también que desde una postura desarrollista, ¿no? Por ejemplo, que se tenga desde países como Argentina, ¿no? Yo creo que un sector que representa el desarrollismo argentino es la Fundación Bariloche, que surgió casi en oposición al informe de los límites del crecimiento, ¿no? Y con una idea ahora los países centrales nos dicen que tenemos que dejar de desarrollarnos, porque va a haber una crisis de recursos, una crisis ecológica. No, dice, no, es injusto. De último, ustedes dejen de desarrollarse, pero nosotros tenemos que seguir desarrollándonos. Y después vemos, ¿no? Después vemos la cuestión ecológica, después vemos la cuestión de los recursos. Entonces, bueno, en ese sentido, el desarrollismo es tan parte del problema como es la ideología del crecimiento infinito. Y en realidad, tanto el crecimiento infinito como el desarrollismo eh, son cosas que hablan más por ahí de los países, de los estados, de las naciones como abstracción que de la vida de la gente común, ¿no? Porque la promesa que ellos hacen es que si vivimos en un país que tiene un PBI alto, ¿no? Que tiene una industria competitiva en el mercado mundial, que además tiene una buena situación geopolítica, porque eso también se va a exigir, ¿no? Que tengamos un ejército bueno, digamos, eh, que si logramos todo eso, bueno, entonces ahí el pueblo va a vivir mejor. O sea, son todas cosas que se ponen delante de mejorar las condiciones de vida del pueblo, ¿no? Para llegar entonces eso se posterga a un futuro indefinido y dice, bueno, para llegar ahí tenemos que hacer todo esto, todo esto, todo esto. Bueno, y el buen vivir es directamente, no, a ver, mejoremos ahora las condiciones de vida. Mejoremos las condiciones de vida no solo en cuestión de la satisfacción de las necesidades físicas de todas las personas, sino de las necesidades no físicas de la convivencia, ¿no? De las relaciones sociales, del tejido social y además de la relación con otras especies y con el medio natural. Entonces, el buen vivir, en ese sentido, directamente se niega a hacer ese desvío, ¿no? que proponen el crecimiento y el desarrollo, de que para vivir en condiciones
dignas y en un ambiente sano, primero tenemos que crecer, ¿no? O primero tenemos que desarrollarnos. Entonces, el buen vivir, por eso me parece importante que la batalla cultural pasa por repeler los intentos del desarrollismo de absorber el buen vivir. Eh, y bueno, después recuperar la distinción que había hecho en el apartado anterior, ¿no? Así como el buen vivir es una cosmovisión, un paradigma y una propuesta filosófico-política, bueno, también lo es el crecimiento infinito, también lo es el desarrollo, ¿no? Y bueno, quería hacer como un cuadro comparativo para terminar entre desarrollo y buen vivir, ¿no? A nivel de cosmovisión, el buen vivir me parece muy superador, porque el desarrollo pertenece a una cosmovisión nacionalista. En cambio, el buen vivir ya es humanista. Como paradigma, el desarrollo se enfoca en emparejar las condiciones de los jugadores, ¿no? En el sistema capitalista mundial. En cambio, el buen vivir se orienta directamente a cambiar las reglas del juego, ¿no? El buen vivir no es compatible con la continuidad del capitalismo, porque el capitalismo es un sistema de explotación de personas y explotación de la naturaleza. Y además, como propuesta filosófica política, ¿no? También me parece muy superador el buen vivir porque, como había dicho antes, el desarrollo propone que nosotros, que las naciones subdesarrolladas lleguen a tener el mismo PBI per cápita que las naciones desarrolladas. Y recién ahí, ¿no? Enfocarnos en el buen vivir, básicamente. En cambio, el buen vivir como propuesta filosófica política dice, no, enfoquémonos en la buena vida desde ahora, ¿no? Por lo tanto, permite eh, otras, la emergencia de otras propuestas para, entre comillas, desarrollo de infraestructura, de economía, ¿no? De sistemas políticos que son más originales, ¿no? Que las del desarrollo, porque el desarrollo básicamente propone, bueno, hagamos lo mismo que ya hicieron las naciones desarrolladas para llegar al mismo estadio. Bueno, ahí te paso la palabra a vos. Creo que lo que viene es básicamente las críticas al uso del concepto de buen vivir. Bueno, en relación a pensar críticamente el concepto de buen vivir, pienso que es importante identificar que los gobiernos que se encargaron de usarlo y apropiarse del concepto, eh, aplicaron el concepto en conexión con lo que se llama neodesarrollismo o proyectos de desarrollo. Y bueno, esto es típico de estos gobiernos latinoamericanos, progresistas, que comenzaron eh, durante la década del 2000 y que se planteaban como gobiernos de izquierda, con pretensiones de superar el neoliberalismo, y que, no obstante, reprodujeron mucho de las legislaciones y de los modelos establecidos por el neoliberalismo, incluso hasta en el funcionamiento estatal, y que dejaron de lado la base para mí del buen vivir, ¿no? Que es apuntar a la armonía y a un desarrollo armónico, donde el concepto de desarrollo tendría más una conexión con satisfacer necesidades a nivel comunitario, de generar las condiciones para esa satisfacción. Y me parece que ahí es donde está la falla, que claramente es incompatible, porque estos gobiernos tenían como pretensión eh, hacer crecer las economías y a través de ese crecimiento sacar a la gente de la pobreza, que es el modo en que se supera, en que se bajan los índices de pobreza en el capitalismo, en general. En un marco capitalista es difícil bajar la pobreza,
sin que exista crecimiento. Y además porque para potenciar la economía se requiere el excedente. Es decir, si las comunidades producen para satisfacer sus necesidades y no producen un excedente, no hay recursos para financiar el crecimiento del país y los recursos estatales. Además, tenemos que tener en cuenta que muchas veces estos países se endeudan para poder eh, sostener sus planes, sus políticas sociales, sus obras de infraestructura, y que esa deuda exige obtener divisas. Y como sabemos, estos países, si no es con la exportación de materias primas, difícilmente puedan sostener los gastos corrientes del Estado y menos pagar sus deudas. Entonces, ahí hay una trampa de usar el concepto de buen vivir, pero en realidad era para poner para tapar este proyecto de desarrollo capitalista que impulsaban. Por más que sea un desarrollo capitalista con más presencia estatal, con un poco más de planificación, intervención, eh, no deja de ser un proyecto capitalista, de expansión de la producción para alimentar el comercio mundial. Y eso no tiene, no es compatible con el buen vivir. Y ahí está la contradicción. Y bueno, algo que quería aportar es que yo intenté estudiar bastante, ¿no? Tanto lo ocurrido en Ecuador como especialmente en Bolivia. He leído los textos de García Linera, el vice de Evo Morales, y él llegó a plantear las contradicciones, ¿no? Como algo creativo, como que no es solo un problema las contradicciones. Todo proceso revolucionario tiene contradicciones, y de esa manera buscaba justificar las contradicciones, para que no puedas criticar las contradicciones. No, ¿cómo vas a criticar las contradicciones? Sos un purista que critica las contradicciones. Sí, ¿No? o sos poco dialéctico. Esa es la que También, tienen ¿no? los conversos Argucia de la retórica, ¿no? izquierda, los que fueron Ujú. marxistas y ahora están en el establishment, para algo les sirvió la dialéctica, ¿no? Sí, porque hablan, ¿no? de esto. García Linera hablaba de las tensiones creativas, de las contradicciones que son inevitables, de que no se puede pasar del capitalismo al socialismo o de un neocolonialismo a ser un país autónomo, independiente, sino que ese proceso de parir algo nuevo iba a ser doloroso y que iba a tener, por supuesto, grandes contradicciones y conflictos. Sí, Nosotros no estamos diciendo que había que cortarle la cabeza a a todos los burgueses y oligarcas, o capaz sí, pero bueno, no estamos discutiendo eso. Simplemente decir que se usa el tema de las contradicciones para decir, no nos critiquen por nuestras sí. contradicciones. No, y ¿No? si nos criticas, sos un purista, o sos un Sí, sí, sos un fanático, o dogmático. sos alguien que no ve los matices. Siempre es algo, digamos, que es para amordazar a la oposición, básicamente. ¿No? Es una manera de amordazar a la oposición. Pasa que suena más intelectualoide, ¿viste? Y menos autoritaria que, qué sé yo, los que te dicen, ah, sos una antipatria, ¿viste? Bueno, eh, o sos un zurdo, bueno. Eh, Otra cosa que veo en común es que, bueno, esto de que lo que ya había mencionado antes, ¿no? Primero tenemos que pasar este puente, aguantar estos años de contradicciones, ¿no? En el caso de ellos, este, y después sí vamos a llegar a la buena vida para todo el pueblo. Entonces, Sí, como generar las condiciones para el buen vivir, ¿no? El buen vivir no es algo que se puede hacer ahora. Y ahí está también el debate, ¿no? Que si las comunidades producen para satisfacer sus necesidades, sin producir para exportar, sin producir con la lógica de la mercancía, que el capitalismo es producir para vender, no producir para satisfacer necesidades. Y justamente, el buen vivir puede basarse en producir para satisfacer las necesidades de la comunidad. Puede haber un excedente, tampoco nosotros no nos oponemos que se produzca de más. No es que hay que producir lo justo, supervivencia. No estamos planteando eso. Pero si uno produce para exportar o produce para obtener recursos, para financiar los planes de desarrollo estatales, por supuesto que va a ser difícil aplicar principios de buen vivir, ¿no? Porque
se va a complicar, ¿no? Porque vas a tener, por ejemplo, las tensiones que se dieron, ¿no? Que ellos las llaman las contradicciones creativas, digamos, las tensiones inherentes a todo proceso revolucionario, es que quisieron hacer obras de infraestructuras que implicaban destrucción de parte de la selva, em, de destrucción de territorios indígenas, y que no tuvieron el consenso social de estos pueblos, ¿no? Porque muchos de estos pueblos tienen fuertes organizaciones y se mantienen autónomas del Estado. No fue fácil, esto está bastante estudiado, ¿no? No se logró cooptar a la mayoría de los movimientos sociales. Hay muchos que resistieron. Por supuesto, tuvieron negociaciones con el Estado, no es que eran antigobierno, pero independientes, ¿no? Y esto se notó en que hubo muchas protestas y oposición a Evo Morales. No había un sometimiento. Algo que en otros países no sucede, ¿no? En muchos otros países los movimientos sociales se subordinan al poder estatal y no lo cuestionan y obedecen a lo que el gobierno de turno progresista les impone. En Tengo otra Bolivia hubo distinción, una mayor resistencia. otra Sí, distinción para sumar que, mira, el paradigma del crecimiento está más ligado al poder económico, al capital, al gran capital. El paradigma del desarrollo está más ligado al Estado, sí. ¿no? Al Estado que quiere liderar, bueno, desarrollo, una industrialización en un país que no está industrializado, etcétera. Eh, y el paradigma del buen vivir es mucho más compatible no con los estados ni con las corporaciones capitalistas, sino con la comunidad directamente. De hecho, Sí. vos mencionaste mucho esas palabras. Es más, como que es más cercano, digamos, a la vida cotidiana de la gran mayoría de la gente, ¿no? Porque esto siempre nos proponen como estas cuestiones intermedias entre nosotros y nuestro bienestar, ¿no? Y el bienestar de nuestros hijos, y el bienestar de nuestros vecinos, ¿no? Y el bienestar del ambiente. Siempre nos propone estas cuestiones, no, bueno, primero tenemos que crecer, primero nuestro PBI tiene que llegar a tanto, primero tenemos que desarrollarnos, ¿no? O incluso del discurso antiimperialista, primero tenemos que emanciparnos de tal bueno, de tal centro de poder, ¿no? Primero qué, ¿no? Entonces, y encima nunca está orientado en acabemos con la desigualdad social, ¿no? Ni siquiera el desarrollismo. El desarrollismo sigue hablando de ampliar la torta y no discute cómo está distribuida actualmente. Sí, también yo pienso que es importante ver esta trampa de esta dicotomía entre países desarrollados y subdesarrollados. Porque los desarrollados siguen creciendo, siguen creciendo, siguen creciendo. Y querer alcanzarlos implica, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo, si uno quisiera alcanzar los niveles de vida de Estados Unidos en los 90, seguramente en Latinoamérica, en muchos países tendrían que seguir creciendo bastante más para alcanzar esos niveles de vida. Pero imagínate querer alcanzar los estilos de vida actuales, ¿no? Que más allá que del estilo de vida, del PBI por cápita, también son niveles de consumo insostenibles, ¿no? Es algo bastante presente del decrecimiento que si toda la humanidad quisiera vivir como Estados Unidos, necesitamos 3 planetas, 4. No alcanzarían los recursos para ese nivel de vida. Em, y el problema de esto es que siempre vamos a ser subdesarrollados en comparación con estos países que continúan en su crecimiento. Entonces siempre vamos a estar atrás. Y por más que se hagan avances, siempre vamos a quedar como subdesarrollados en comparación con los más desarrollados. Por un montón de factores, ¿no? No solamente por los intrínsecos locales, sino porque, por ejemplo, no podemos seguir el tren de crecimiento de China. Sería inconcebible. Sí, o sea, Eh, el desarrollo es el crecimiento infinito con un paso extra, sí, sí. ¿no? Siempre es como un paso más, un paso más. Por más que des 10 pasos, vas a seguir siendo subdesarrollado, porque el otro también fue avanzando en esa carrera. Entonces no hay un límite. Como vos dijiste, me parece muy bien esto de que, ¿cuándo llegas a ser un país desarrollado? Porque, por ejemplo, un país como Dinamarca, para dar un ejemplo, es un país claramente desarrollado. Digo, nadie dudaría de que Dinamarca está desarrollado.
Sin embargo, sigue creciendo. Siguen apuntando su política a mayor desarrollo, a expandir su economía, a extraer más recursos. Eh, por eso también lo interesante del decrecimiento de estos países que ya están desarrollados, ya tienen lo suficiente para vivir bien todos. ¿Para qué seguir expandiéndose? ¿Para qué no llegar a una situación estacionaria? ¿Hasta dónde se quiere llegar con la calidad de vida? ¿Hasta cuándo pretenden elevar los estándares de vida? Ya tienen un buen sistema de salud, un buen sistema educativo. Eh, Tienen para satisfacer todas sus necesidades. ¿A dónde hay que apuntar? ¿A que la población cuando se jubile pueda viajar por todo el mundo porque le sobra la guita? ¿No? Como pensar también en esto, ¿no? ¿Hasta dónde se quiere llegar con el desarrollo? Sí, ese es el Y tema dando que ejemplo un país desarrollado, bueno, pero en un país no tiene de los fin, llamados subdesarrollados, ¿hasta dónde no hay que tiene fin, no tiene límite. Ese es el tema. llegar? En cambio, si uno habla de buen vivir, ahí es algo mucho más circunscripto. ¿Sí? Y bueno, por eso Alcanzar un uno no nivel lo quiere de tocar. vivir bien, en armonía con los recursos disponibles, sin sobreexplotar la naturaleza, con una calidad de vida donde aparte, bueno, también hay todo un tema de multiculturalidad, ¿no? Eso no lo hablamos porque sería para otro tema, ¿no? El tema de lo plurinacional, que está presente también en esto. Pero bueno, se desviaría de lo ambiental, que es el eje de las conversaciones socioambientales. Entonces, pero también el buen vivir está vinculado a valorar eh, lo que se considera calidad de vida para un pueblo, por ejemplo, como, para dar un ejemplo concreto, ¿no? Los Aymara. Capaz los Aymara no necesitan tener el nivel de consumo de, no sé, de los porteños o de la gente de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. No lo pretenden, no lo quieren. Y por qué no respetar eso? ¿Por qué querer imponerle la idea de que tienen que llegar a tener el estilo de vida de la población urbana, blanca, Y porque el distinta consumo a es lo las que clases estimula media? el crecimiento del PBI. Entonces ¿Sí? todos tenemos que ser consumistas para que se expanda, digamos, el PBI. Bueno, por ejemplo, yo tengo la suerte de trabajar con muchas personas de la comunidad boliviana y veo que sus ambiciones económicas son limitadas. Es decir, no pretenden mucho, ¿no? Tampoco voy a generalizar, pero no pretenden eh, un- como que su como visión no va en sintonía con el consumismo tan inherente a otros sectores, ¿no? Eh, no, y uno lo piensa, no tienen ambiciones. No tener ambiciones materiales grandes no significa que sea una persona de menos valor, ¿no? Si el objetivo es tener un trabajo que le permita sobrevivir, tener una situación de hacer lo que le gusta, de priorizar el trabajo no para adquirir un montón de mercancías, sino para satisfacer necesidades. Sí, no, porque para lo mejor priorizan los vínculos familiares, o sea, Sí, sí, o sea, el tema es, claro, quieren que no prioricemos los vínculos, quieren que prioricemos las cosas sobre todo que estén en el mercado y que se puedan acumular. Y un cortito también, ¿no? Muchas veces el motivo de bullying hacia personas de la comunidad boliviana es que se visten de forma mucho más humilde, que no pretenden estar a la moda, que no se compran el celular más caro. Y ahí uno ya puede ver, ¿no? Cómo hay un choque cultural. Que bueno, en los debates más vinculados a lo que sucede en Bolivia, ¿no? Hay una tensión entre la población rural y la urbana. Las comunidades rurales de Bolivia son vistas como atrasadas, como enemigos, ¿no? Por parte, en especial, de la derecha, pero también esto sucede en sectores neodesarrollistas, ¿no? Que pretenden hacer crecer la economía y cambiar las condiciones de vida de la población. Este cambio en las condiciones de vida de la población está más vinculado a la imposición de otro modelo de vida y de que se acoplen a él, de que logren acomodarse a los estándares establecidos por las clases medias,
Porque justamente un tipo de cultura que no sea consumista no contribuye al crecimiento. Incluso si el objetivo es que crezca el mercado interno. Hay todo un proceso de aculturación. Hasta bueno, esto se puede ver en la Argentina también. En Argentina, la inclusión de las clases populares está vinculada a que aumente el consumo. El peronismo en la Argentina, ¿qué fue? Fue un movimiento que buscó elevar el consumo, principalmente de la clase popular, y con eso ganar su adhesión política. Siempre, hasta son bastante sinceros en eso, de que el motor del peronismo era estimular el consumo. Sí, bueno, cuando hay una situación de subconsumo, de consumo por debajo de las necesidades, mejorar las condiciones de consumo de la gente es algo progresivo, ¿no? Pero Por supuesto, el sí. tema es que no se termina ahí. No aceptan un límite, no aceptan decir, bueno, hasta acá, ¿no? Y a partir de ahora se prioriza los vínculos, las Mm. necesidades más elevadas que las físicas, ¿no? Que son sociales, psicológicas, relacionales. Entonces también esto se conecta también con el decrecimiento, ¿no? Porque el decrecimiento cuando discute el paradigma del crecimiento infinito, también discute, bueno, ¿para qué estamos vivos acá? ¿Qué es la buena vida? La buena vida es consumir, tener el poder de acumular cosas, de consumir cada vez más cosas, o la buena vida pasa por otro lado. Y lo que Por tiene ejemplo, tener tiempo de libre. positivo el buen vivir es que el buen vivir dice sí, ¿no? Y la buena vida pasa por acá, ¿no? Por la armonía con nosotros y con la naturaleza. Que eso está, acá estamos dando esa definición que es muy general. Bueno, yo he realizado hace poco un curso sobre el buen vivir, que puedo dejar el link a la organización que lo da, ¿no? Y a la propuesta, donde, por ejemplo, se enseña que el buen vivir tiene 13 principios, ¿no? Que van desde el buen vivir, ¿no? La buena satisfacción de las necesidades físicas a, qué sé yo, el buen pensar, el buen hablar, el buen escuchar, ¿no? Eh, Ese tipo de cosas, o el convivir bien, ¿no? Sí. Yo me acuerdo del tema del el ritmo de vida también. El Sí, ritmo de vida es otro ritmo, ¿no? Que también se propone. Un ritmo, el ritmo que impone el capitalismo es un ritmo, para sintetizarlo, ¿no? Un ritmo antinatural, ¿no? Que va en contra de los ciclos, incluso vitales del humano, ¿no? Donde sí, tenemos que estar vertiginoso. sobreexigidos. Ujú. Hay una forma de vivir la temporalidad donde tenemos que eh, tener cada vez mayor rendimiento, sobreexigirnos, cumplir horarios todo el tiempo, y el tiempo libre o el tiempo destinado a los vínculos, a la familia, a cultivar los alimentos, a lo que uno quiera, a la vida cultural también, eh, no es apreciado, Claro, todo sino tiene que que ser o productivo ujú, o es dinero. un ocio, algo que implique consumo. Sí. Entonces, Dormir bien no está entre las coordenadas y las de mejores ese cosas, paradigma. las cosas más significativas de la vida son gratis. O Ujú. sea, el amor, la familia, los amigos, eh, y bueno, incluso instancias de participación comunitarias, ¿no? Que Sí, bueno, quien tuvo experiencia de participación en asuntos comunes, ¿no? Participación política o vecinal, o desde un club, lo sabe, que esas experiencias pueden ser muy significativas y llenadoras y que bueno, que no pasan por un consumo, no pasan por el mercado y tampoco pasan por el Estado. sí. Esa es otra. Entonces, bueno, por eso yo entiendo que se quiera ahogar o cooptar al paradigma del buen vivir desde el crecimiento, desde el desarrollo. Sí, para mí, cuando estamos hablando, por ejemplo, de crítica al concepto de Vermeer, más que la crítica al significado, es a la apropiación que se hace. Eh, o el uso tan vago del concepto que hace que sea fácilmente tergiversado. Eh, Pienso que es un concepto profundo,
que, como dijiste vos, tiene significaciones de distinto tipo, pero también la filosófica no hay que omitirla. Busca pensar de otra manera, el sentido incluso de la vida, el para qué, el también qué sería. El buen vivir está vinculado a otros conceptos filosóficos como la felicidad y la felicidad colectiva, ¿no? Entonces, si uno lo usa para justificar o para ponerle un barniz a políticas de desarrollo de estos gobiernos que se dieron en Latinoamérica, eh, a veces lo que pasa es que sirven para tapar sus limitaciones, ¿no? También Y lo mismo, el otro punto importante es esto de las contradicciones. se me ocurre otra cosa que es importante decir, que el buen, ahí que está implicado en lo que vos dijiste, que buen vivir no es compatible con el individualismo. El Ujú. buen vivir todo el tiempo hace referencia, digamos, a la comunidad. Sí, sí. Incluso cuando habla de la persona, es la persona en la comunidad. Y, a ver, otra cosa que había que prevenir es una mezcla, un menjunje entre el buen vivir y el New Age, ¿no? Esa Sí. es otra cosa, otra que puede venir por ahí, ¿no? Porque esta onda New Age esta onda alternativa de las clases medias urbanas, ¿no? Eh, y terminan, o sea, pueden popularizar conceptos que son progresivos, pero en cierta manera los pervierten y los limitan en su propia cosmovisión, ¿no? Porque es como la cosmovisión New Age también es incompatible con la cosmovisión del buen vivir, pero superficialmente parece más cercana, porque los New Age hablan de lo espiritual, ¿no? De no ser superficial. eh, Sí, una vida auténtica. Sí, pero a ver, es como que si lo examinás bien, sigue habiendo individualismo ahí en el New Age. Es como un recubrimiento del ego con una nueva capa espiritual, ¿no? Donde podés juzgar a todos los demás como tóxicos o como eh, sería lo contrario a ser de luz, no sé cuál es la Sí. jerga, Que tiene ¿no? mala energía, Mala vibra, ¿viste? mala Buena, vibra. buena vibra o mala vibra, bueno. Entonces, eso también, digamos, y el New Age y el hipismo, que a veces están mezclados, Sí, como tienen incluso una el incorporación, indigenismo, creo, perdón, ¿eh? Sí, tiene una incorporación muy superficial de conceptos y valores vinculados al mundo indígena, ¿no? Y entonces la gente que no conoce directamente el mundo indígena y lo conoce a través de los New Age, entonces resulta siendo perjudicial, porque dice, ah, pero esto está relacionado con estos chantas, ¿viste? Y no, digamos, hay que ir más, hay que ir a las fuentes. sí, sí, yo pienso que incluso pasa que hay bastante indigenismo ingenuo, incluso académico, que yo soy muy escéptico con respecto a que puedan vivir de acuerdo al paradigma del buen vivir. Porque eh, a veces es muy difícil salir del ámbito en que fuimos socializados, ¿no? Entonces, como que no hay que ser ingenuo y saber que sería muy difícil, ¿no? Incluso si nosotros mismos estamos hablando del tema y sabemos que no sería sencillo irnos a vivir a un pueblo rural de Bolivia y tratar de vivir en consonancia con lo que ellos entienden por buen vivir. Capaz no nos resulte sencillo, porque hay todo un proceso que no es sencillo. También para pensar la posibilidad de generalizarlo. Yo, por ejemplo, pensando en voz alta, habría que ver si se puede aplicar el buen vivir en una megalópolis, ¿no? Yo estoy en Capital Federal. ¿En Capital Federal sería posible aplicar los principios de buen vivir? ¿O primero hay que hacer otro tipo de reforma como paso previo antes de que sea posible eso? Y son preguntas a hacerse de si hay condiciones o cómo generar las condiciones para que el buen vivir sea viable, para que estos principios sean compatibles con la propuesta de rehacer la sociedad.
que hay que modificar Yo para creo que que algunos el buen principios vivir sea el sí, nuevo, sí, pueda algunos ser una principios alternativa sí y y un otros no. paradigma. Sí, Algunos principios sí y otros no. Digamos, hay, por ejemplo, en este curso que hice que se proponen 13 principios, varios de algunos. ellos son, están bajo tu control personal, ¿no? Ujú. Comer bien, dormir bien, ¿no? Hablar bien, escuchar bien, bueno, está más definido allá, ¿no? Pero, y otros dependen del contexto comunitario en que estés, ¿no? Que obviamente si estás en un barrio dominado por el narco, ¿cómo vas a aplicar el buen vivir, ¿no? Sí, sí. A nivel comunitario. Pero bueno, sí, sí, va a haber una tensión entre lo que podamos hacer individualmente y las limitaciones y determinaciones que nos imponga el contexto. Eso desde siempre, ¿no? No, no es nuevo, no es solo con el buen vivir. Para mí lo importante igual hay que rescatar del buen vivir que hace posible o facilita pensar alternativas, ¿no? Vislumbra, permite apuntar a prefigurar otro esquema, otro modelo económico, otro modelo social. Para mí como esto puede servir como una guía, eh, como un objetivo también. Y un objetivo para mí, que también vos lo enunciaste, ¿no? Un objetivo no para después de la revolución, para un largo plazo, sino para ir construyendo ahora comunidades que apliquen los principios del buen vivir. No para un futuro lejano, utópico, sino para ir como guía. ¿Queremos construir una sociedad diferente? Bueno, tenemos alguna guía. Hay ya algo dicho sobre el tema, hay cierta experiencia, hay conceptos para nombrar esa alternativa que queremos. Hay una tradición válida, fecunda, valiosa para reivindicar. Claro, no tenemos que reinventar la rueda, digamos. Sí, Bueno, ¿te parece si lo vamos terminando? sí. Así. Bueno, pienso que es bueno recordar que si te gustó este capítulo, está bueno que te suscribas, si no lo hiciste todavía, porque la idea es que este canal crezca y podamos llevar estos debates a un público más amplio y que sea un espacio, sería contradictorio decir en expansión, en crecimiento, pero, Y pero bueno, sí un pero te espacio. digo, hay a veces que el crecimiento sí es en Por el... eso, nosotros queremos que algunas cosas crezcan y Sí, otras descrezcan. sí, Queremos que este canal crezca y que decrezcan los canales liberales que son negacionistas del cambio climático y que proponen el crecimiento perpetuo. sí. Eh, O los ¿No? canales progres que reconocen el cambio climático, pero no hacen nada, no exigen Por nada. eso. Así Así que que bueno, la idea es que, bueno, también comenten. Si están en desacuerdo con algo que dijimos, quieren aportar algo, comentarios que sean críticas o comentarios para ampliar lo que dijimos, son muy bienvenidos. Incluso sugerencias de temas para próximos capítulos. buenísimo, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, nos vamos despidiendo. Espero que estén bien y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, adiós.